Bueno, llegamos al capítulo 3 de La Batalla de Talas, este podcast que comenzó gracias a esta cuarentena. Em, Estoy aprovechando el tiempo para leer, que es lo que he estado recomendando. ¿Vea? No crean que yo no sigo mis recomendaciones, al menos en esto sí. He estado leyendo, intentando leer al menos varios libros a la vez. Y uno de los libros que estoy eh, releyendo es El Quijote. Ese lo leí hace como 2 o 3 años. Quiero ver, 2 años. Ajá. Y pues fue una sorpresota para mí porque yo lo estaba leyendo más como una tarea, perdón, como una obligación, como puta, el Quijote, tenés que leerlo. Eh, ya lo había intentado antes, hace más tiempo, creo que recién salió bachillerato lo intenté y no pude. Y luego hace como 2 o 3 años lo volví a intentar y pues lo agarré. ¿Qué les puedo decir? Me gustó un montón el libro. Eh, lo leía 1 o 2 capítulos diarios, eh, y así lo terminé, no sé en cuánto tiempo, no llevé muy bien la cuenta, pero lo disfruté a más no poder. Luego el año pasado creo yo lo volví a leer, pero por pedazos, más bien buscando pasajes o cosas muy puntuales. Y este año pues aprovechando, pues ni tiempo libre, porque a mí me ha tocado hacer teletrabajo o home office y tampoco es que tenga el montón de tiempo libre, pero como pues bueno, hay que hacer algo. Entonces lo estoy volviendo a leer, Quijote. ¿Por qué digo todo esto? No solo para jactarme de haber leído un clásico, porque en realidad creo que es el único clásico que he leído hasta ahorita. Por lo menos tengo pensado leer otros en mi vida, pero ahorita no. Eh, lo digo porque hay pues sí, un episodio cuando comienza el libro que me parece genial. De hecho, la primera parte del libro, la que se publicó en 1605, tiene muchos, pues lo digo para quienes no lo han leído, tiene muchas historias alternativas o pequeñas novelitas o más bien pequeños cuentos que se distraen de la atención principal, que es el Quijote, digamos, o la aventura del Quijote, pero en realidad yo creo que la enriquecen más de lo que la distraen. Eh, una de estas primeras historias alternas o paralelas, digamos, es la de Marcela y Grisóstomo. Si alguien ya la leyó, estoy seguro que se acuerda de este episodio. A mí me parece interesante por un par de cosas. Primero porque, eh, como decía una nota de la Jot Down, una de las revistas que a mí más me gustan, pues los clásicos no están muertos, no están sobre una mesa de una morgue esperando ser diseccionados o algo así, creo que dice el autor, si no están vivos, siguen hablando con nosotros, siguen diciéndonos cosas, siguen vigentes. Y me pareció bien curioso porque no sé si estoy malinterpretándolo demasiado, sacándolo demasiado de contexto, pero Cervantes como que con este capítulo, este pasaje, digamos, esta historia, eh, pone un punto bien interesante que yo creo que si no es feminismo como tal, porque no existía, pues se le parece bastante. Básicamente la historia es así. Don Quijote ha llegado con Sancho, anda en sus aventuras en el bosque y no sé qué, termina comiendo con unos pastores, lo invitan a comer y a beber y a pasar la noche con ellos. De hecho, en ese episodio ahí, Don Quijote se avienta un discurso de la época, época dorada de la caballería, creo algo así, y, y los pastores pues ni entienden ni les interesa nada, pero no le dicen nada. Eh, Cuando está con ellos en la noche, llega uno de los pastores y comienza a contarles esta historia, que es la de, bueno, dice de que Grisóstomo ha muerto, parece que él se ha suicidado y entonces comienza a contar la historia a Don Quijote, que obviamente por ser extranjero desconoce de qué se está hablando. Entonces Grisóstomo es el hijo de una persona de un señor que tiene mucho dinero. Acordémonos que en esta época pues tener dinero era tener ganado y siembra, era una cuestión así de agricultura. Entonces el señor tenía un montón de dinero, el papá de este Grisóstomo,
Él era estudiante, lo mandó a estudiar, creo que dicen a Salamanca. Estudió astrología, por lo menos eso dice Don Quijote. Entonces él sabía cuándo sembrar, sabía cuándo. Yo creo que en todo caso sería astronomía, porque literalmente estudia lo que está pasando, no es como horóscopo, sino es como que estudia los movimientos, cuándo es bueno sembrar, cuándo no, cuándo es bueno sembrar qué cosa. Algo así es la explicación que se da. Entonces, eh, el papá de este bicho, el que tiene, perdón si me estás escuchando en otro lado, bicho es joven, pero no es peyorativo. Entonces, el papá de Grisóstomo se muere y le deja todo, o sea, él tiene, parece que es joven, es guapo, estudiado, tiene dinero. Y un día decide lanzarse a ser pastor, que es como, pues no lo dicen literalmente, pero dan a entender que es una cuestión muy baja, una situación socioeconómica muy por debajo de lo que Grisóstomo puede permitirse. Eh, y a todos les sorprende. Él y un amigo con el que estudió en Salamanca, que se llama Ambrosio, que Ambrosio es parte de todo este relajo también. Lo vamos a escuchar hablar en algún momento en la historia. Y bueno, se lanza a ser pastor y parece que ha perdido la razón. ¿Ve? Es como si alguien, el hijo de un millonario ahorita se lanzara a hacer, yo qué sé, un trabajo así barrendero, no sé, no digo que sea malo, simplemente ese es como el contexto, en la comparación. Entonces, resulta que este Grisóstomo no ha perdido la cabeza, al menos no totalmente, sino que anda detrás de una señorita llamada Marcela. Y Marcela es la historia fascinante aquí, creo yo. Marcela es la hija de un tal Guillermo, que según la narración es todavía más rico que el papá de Grisóstomo. El señor, la mamá de esta Marcela era una mujer muy guapa, según lo que cuentan también, y se muere al darle al parirla a ella. El papá de la tristeza de perder a su esposa también se muere y esta Marcela se va a vivir con un tío que es sacerdote, que se queda como, no sé, como tutor, digamos, tutor legal, algo así, solo que no creo que existiera ese término. Eh, el sacerdote este pues la quería casar. En ningún momento dicen la edad, pero a mí me da la impresión que andaban como, no sé, 15, 16 años. Acordémonos que en esa época, pues así era, eran pedófilos. O sea, alguien de 26 veía a una niña de 14 y decía, me voy a casar con ella y se casaba con ella. Entonces no dicen edades, pero dan a entender de que estaba pequeña y ya le caían pretendientes y todo porque hacen mucho énfasis en que Marcela era increíblemente hermosa. Entonces, ella rechaza todas las, eh, todas las peticiones que recibe. El tío pues sí la quiere casar, pero al mismo tiempo quiere respetar la voluntad de ella. Y nunca la obliga, nunca, como que tío buena onda. Y total que un día Marcela, cuando ya está un poco más grande, sin qué ni para qué, se va a ser pastora. Así, simplemente agarra su cosa y se va. Perdi- a los ojos de la sociedad perdió la razón, se volvió hippie. Probablemente andaba fumando mota, no sé. Eh, entonces, eso sucedió antes y luego te van contando que a raíz de que ella era una mujer muy hermosa y que de repente era una mujer súper guapa, hermosa, no sé, Cervantes ocupa hipérboles ahí medio, bueno, de la época seguramente. Y eh, bueno, Marcela se va, perdón, me distraje. Marcela se va a ser pastora y un montón de hombres que se dan cuenta se van también a ser pastores para intentar para intentar algo, intentar conquistarla, no sé. Bueno, men are trash dirían. Y sí, ese es básicamente el punto de Cervantes en esto. Un montón de tipos se van detrás de ella, pero hay una cuestión interesante. La persona que está contando esto es un pastor eh, que habla, que se le nota muy predispuesto en contra de Marcela. De hecho, ocupa una palabra, la anoté aparte porque me dio risa. Eh, Le llama rapaza a Marcela, así como de rapaz, como de ave rapaz, le llama rapaza. Eh,
Pero incluso él hace una acotación bien interesante en su exposición de los hechos a Don Quijote, y es que ella, Marcela, no, en realidad en ningún momento eh, les daba ilusiones a los pretendientes. Él dice que en cuanto un hombre llegaba y así le manifestaba sus intenciones de quiero casarme con vos o quiero acostarme con vos o cualquier cosa, obviamente esto no lo dice de esta forma, pero sí lo dice, em, pues ella cortaba de tajo toda relación, o sea, ella estaba decidida que no quería ninguna relación. Entonces, Grisóstomo la vio, supongo, en algún momento, dijo, igual que todos los demás, voy a hacerme pastor, así la voy a conquistar. Se hizo pastor, no la conquistó. Marcela lo mandó al carajo, lo frenzoneó, dirían, y se suicidó. Se volvió loco de amor. Ah, bueno, porque antes dicen de que, o sea, Grisóstomo era una persona estudiada en este contexto. Entonces él escribía coplas. Él escribía coplas no a Marcela, sino desde toda la vida. De hecho, hay una parte en la que dice que los villancicos o algo así, de los cánticos navideños, los escribía él ahí en el pueblo. Entonces, una persona súper culta, digamos. Y le escribía coplas y le escribía no sé qué. De hecho, Cervantes, porque son 3 o 4 capítulos, no recuerdo, que le dedica solo a esta historia. En uno de esos capítulos mete un poema bien largo que supuestamente escribió Grisóstomo, obviamente. Y, y un poema largo, a mí la verdad es que no, que soy muy poco entendido en cuanto a poesía, pero ese poema a mí la verdad es que no me dijo nada. De hecho, me perdí por completo. El punto, mientras el pastor le está contando todas estas historias a... bueno, Grisóstomo no le hicieron caso, se suicidó, punto. Eso acaba de pasar en el momento en que los lectores nos estamos enterando de esto. Entonces el pastor le dice a Don Quijote y a Sancho que el día siguiente va a ser el entierro y que se queden porque va a ser algo este grande, vistoso, algo, no sé, son el año de mil, no sé, mil y tantos, hace 400, 500 años. Entonces me imagino que estos eran grandes acontecimientos. Don Quijote busca aventuras, dice por supuesto que me quedo, y entonces al día siguiente van. Ahí ocurren algunas cosas que no vienen en el caso de lo que quiero contar, porque Don Quijote se encuentra con otras personas que al igual que él iban de paso, se enteraron de la historia y se quedaron al funeral, habla con ellos. Estos tipos descubren pues, que Don Quijote está loco. Le siguen la corriente y hay toda una conversación sobre el origen de la caballería que en realidad es muy interesante. No quiero decir que sea aburrido, solo digo que no viene el caso ahorita. Em, y bueno, llega el punto al que quiero llegar, que es... eh, bueno, llega el cortejo fúnebre, lleva el cuerpo de Grisóstomo y todo esto. Grisóstomo ha pedido que no se le entierre en un cementerio. Acordémonos que esto de los cementerios tenía connotaciones religiosas importantes. Em, una persona que no fuera cristiana, católica, no podía ser enterrada en un cementerio católico. Entonces, pero Grisóstomo, que si era católico, perdón, quiere salir mi gato. Adiós. Grisóstomo, que si era católico y que si tenía que ser enterrado en un cementerio católico, eh, pide a sus amigos, incluyendo a Ambrosio, explícitamente que quiere ser enterrado debajo de la peña donde vio por primera vez a Marcela. Porque estaba loco, ya dije, está loco, o sea, está enfermo, ya se mató, ya no importa qué hagan con su cuerpo, pero está loco. La gente le preocupa qué pase con su cuerpo después de muerto. Entonces iban a enterrarlo ahí. A los religiosos del lugar pues no les parece la idea, pero parece que fue Ambrosio el que se empecinó en hacer cumplir la voluntad de su amigo. Estaban ya en el lugar, en la peña donde Grisóstomo quería ser enterrado. Hay unas palabras, ahí es donde pasa lo del poema, etcétera. Y en eso aparece Marcela. Entonces todo el mundo, bueno, lo primero que dice es que todos, incluso los que ya la conocían y ya la habían visto, se quedaron embobados otra vez por la hermosura de Marcela, mucho más los que nunca la habían visto. Y entonces Marcela, entonces los amigos, el Ambrosio creo que es el que como que le dice, como que se aquí, vea, por tu culpa se murió mi mejor amigo, ¿cómo te atreves a venir aquí a presentarte a su entierro? Entonces Marcela pide la palabra, dice que no va a quitar mucho tiempo.
voy a intentarle, está bien difícil un poco leerlo, pero lo voy a intentar leer porque me parece bien interesante este discurso que enarbola Cervantes a través de la voz de Marcela. Dice, no vengo, bueno, a Ambrosio le he dicho que se vaya, que es una desgraciada, una maldita, una ingrata, etcétera. Eh, y entonces empieza a hablar Marcela y dice, no vengo, oh Ambrosio, a ninguna de las cosas que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así, ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Si nunca han leído El Quijote, este tipo de lenguaje les puede parecer muy cansado y todo, pero de verdad se los digo porque yo pasé por eso. Te llegas a acostumbrar un montón, es increíble lo bien que uno se acostumbra a este lenguaje. No digo que sea un buen lenguaje, pero te acostumbras. Continúa Marcela y dice, hízome el cielo según vosotros decís hermosa, y de tal manera que sin ser poderosa otra cosa que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decís, y aún queréis que esté yo obligada a amaros, yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama, y más que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal al decir quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Pero puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habrían de ser los deseos. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amábades. Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedirla ni escogerla. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura es en la mujer honesta es algo como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien ellos no se acercan. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso, pues si la honestidad es una de las virtudes que el cuerpo y el alma más adornan y hermosean, ¿por qué la de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias procura que la pierda? Y esta siguiente frase es una de las que me parecen más poderosas. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. Luego me voy a saltar. Este sigue en esa misma línea de pensamiento. Y esta, de hecho, lo subrayé. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo amare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida, a quien, pero no me llame cruel ni homicida, aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. Eso es lo que me pareció interesante. Tal vez sería demasiado aventurado utilizar una palabra como feminismo en este caso, pero me parece una postura muy interesante, no sé qué tan común era en ese momento, la verdad. Pero básicamente lo que está exponiendo Cervantes en esta historia es por qué es la culpa de Marcela que el bicho que Grisóstomo se haya suicidado. En ningún momento ella le dio esperanza, en ningún momento ella lo engañó, lo defraudó, él solito se dio paja, decimos en El Salvador, él solito se engañó, se ilusionó él solo
y se terminó matando él solo. Entonces todo este discurso de Marcela me parece que es eh, bien interesante, por reivindicativo, por iluminador incluso. El que Cervantes por casi 2 capítulos y medio te va metiendo la idea: Marcela es una desgraciada, Marcela es una maldita, es una rapaza, es una no sé qué, es hermosa, pero al mismo tiempo es un ser despreciable, no sé qué. Te va metiendo todas esas ideas malas y luego para el final de toda esta historia habla por fin Marcela y lo que hace es botarte absolutamente todas las ideas que tenés y solo puedes decir: puta huevo. No tenía ella la culpa, nadie, o sea, ella no le pidió nada, Grisóstomo le dijo que no y ya está, eso fue todo. Por eso es de que algunas personas eh, dicen, no, en algunas personas, el feminismo o algunos tipos de feminismo dicen, por ejemplo, que la idea de la friendzone es bastante misógina porque es como, ¿por qué tendrías que, por qué una mujer tendría que hacerte caso solo porque vos querés que te haga caso? Entonces se le da vuelta, entonces como no te hace caso se vuelve algo malo. De hecho, es bien curioso, por eso digo que tal vez el término feminismo es muy aventurado aquí, pero me llama la atención, por ejemplo, que Don Quijote en varias ocasiones, cuando, porque como él se rige por las reglas de la caballería que aprendió en los libros de caballería, eh, él sabe que un caballero, antes de emprender una gran aventura o una hazaña, como por ejemplo la famosísima hazaña de los molinos de viento, antes de emprender esa hazaña, él se encomienda a su amada, eh, que en este caso es Dulcinea del Toboso, una mujer a la que he visto un par de veces y que en toda la novela va a aparecer, creo que una vez, con suerte, va a ser un pequeño cameo. Pero él se encomienda a su amada siguiendo, bueno, obviamente está loco. Y, y en varias ocasiones, cuando se refiere a su amada, él se refiere a ella como su enemiga. De hecho, esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención desde la primera vez que lo leí. Él dice como, yo no sé lo que mi enemiga quiere de mí o algo así, o sea, pero es que se refiere a ella así, o sea, así como si vos tuvieras a tu esposa y dijeras: ay, sí, te presento aquí a mi enemiga, algo así, pero es normal, no está siendo gracioso ni sarcástico, nada, lo está diciendo totalmente en serio. Eh, Son los usos y las costumbres del momento, por supuesto, todo esto. Pues no es necesario ser demasiado erudito para entender la cultura misógina de la que venimos. Pero a pesar de eso, me parece que está bien interesante este capítulo, este episodio, voy a decir, esta historia alternativa de Marcela Grisóstomo. Em, Así que ya dije todo lo que quería decir sobre esto. Hoy sí, bueno, está un poco más largo este capítulo, pero espero que haya valido la pena, espero no haberme enredado mucho y espero haberles despertado la curiosidad para que lean El Quijote. Lean la versión de la conmemorativa de la RAE. Vale como $15 en las librerías, que ya saben que son como dos en el país, en El Salvador por lo menos. Porque trae un montón de notas al pie que te permiten ir entendiendo algunas frases hechas, algunas cuestiones de contexto, también no necesariamente de lenguaje, a veces también mucho de, de contexto. Y al principio es difícil, al principio, eh, pero, pero uno eventualmente se termina adaptando. Y con el Quijote uno se ríe, uno llora, uno disfruta. O sea, el Quijote, piénsenlo como ver una buena película o ver una buena serie. eh, que uno pasa por todo ese arco de los personajes crecen, se desarrollan, aparecen personajes súper interesantes, aparecen personajes que uno ama, aparecen personajes que uno detesta, aparecen cuestiones graciosas, aparecen cuestiones lamentables, a veces te pegas y un puñetazo en el corazón, eh, a veces no puedes parar de reír y eso, hay que darle una oportunidad. Eh, y nada, aquí, hoy sí, ya estuvo, 24 minutos, casi 25. Ok, nos vemos, nos escuchamos mañana, ojalá.